Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Alejandro. ¿Alguien más por ahí nos está escuchando? Bueno, hoy tenemos nuestra segunda clase de biología, donde, como ven, vamos a estudiar cómo se produce el intercambio entre la célula y el ambiente. La semana pasada hablábamos sobre la célula, los distintos tipos de célula, las características de cada una, las estructuras que forman parte de la célula, y hoy nos vamos a centrar en cómo la célula se comunica con el medio a través del intercambio de sustancias. Es decir, vamos a hablar sobre transporte celular. ¿Qué vamos a ver hoy concretamente? Vamos a comenzar estudiando la estructura de la membrana plasmática, sus características y sus funciones. Pues vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de transporte celular y dentro de ellos vamos a centrar las características del transporte pasivo y las del transporte activo. Y a continuación vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen donde pueden ver la estructura en la que nos vamos a centrar. La célula, veíamos la semana pasada, está rodeada en todos los casos. Todos los tipos de célula presentan una estructura que la delimita, que es la membrana celular. Y aquí tenemos representado un fragmento de esta membrana. A continuación vamos a ver de qué está formada la membrana. Bueno, aquí tenemos de nuevo un fragmento de la membrana. Ven que está formado por distintos componentes y se estudia por medio de un modelo que se conoce como el modelo de mosaico fluido, que fue propuesto por unos científicos que son Singer y Nicholson en 1972 y le dan este nombre a su modelo debido a que, como ven, la membrana está formada por distintos componentes de pequeño tamaño, intercalados unos con otros y además, como vamos a ver también a continuación, presenta un comportamiento fluido, no es una estructura estática. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los componentes que forman esta membrana? En primer lugar, el componente fundamental que compone la matriz de la membrana son los fosfolípidos. Un tipo de lípidos, son uno de los tipos de moléculas orgánicas principales que forman una bicapa, es decir, una doble capa, que, como les decía, constituye la matriz de la célula, sobre la que se insertan el resto de los componentes. Y este es el componente que le otorga mayor fluidez a la membrana. Las moléculas de fosfolípidos tienen la capacidad de moverse entre sí e incluso de cambiar de una capa a otra. Intercalados entre estos fosfolípidos tenemos otro de los componentes principales de la membrana, que son las proteínas. Las proteínas se clasifican como integrales o periféricas. Integrales son aquellas que están insertas en la membrana y periféricas las que están asociadas solamente a un lado de la bicapa. Las proteínas cumplen funciones muy diversas dentro de la célula. Hay algunas, como van a ver, que constituyen canales, están relacionados con el transporte a través de la membrana. Hay otras que actúan como receptores, reconociendo distintos tipos de moléculas. También hay algunas que tienen funciones enzimáticas, es decir, que participan en las reacciones químicas que ocurren en la membrana. Otro componente de la membrana también, en el caso de las células animales, es el colesterol. El colesterol lo conocemos también como un lípido, el cual solemos evitar en nuestra dieta porque tiene algunos efectos perjudiciales en exceso, pero que sin embargo, como ven, es un componente de nuestras membranas, por lo tanto es necesario en pequeñas cantidades y se ubica entre los fosfolípidos y le proporciona mayor rigidez o estabilidad a las membranas, como les decía, solo de las células animales, no está presente en las células vegetales. Y por último, encontramos también en la membrana glúcidos, lo mismo que carbohidratos. ¿Ya? Son otro tipo de moléculas que en este caso se encuentran también en las células animales y solamente en la cara externa de la membrana, ¿ya? Solo en el exterior y cumplen funciones principalmente de reconocimiento y de unión con otras células. Entonces, estos son los componentes de la membrana. Como ven, en primer lugar los fosfolípidos que forman la bicapa, proteínas insertas entre ellos, algunas moléculas de colesterol en el caso de las células animales y por último glúcidos o carbohidratos
en la cara externa. ¿Qué características tiene entonces la membrana plasmática, también conocida como membrana celular? Bueno, como veíamos, está formada por una bicapa lipídica, una bicapa de fosfolípidos específicamente, con proteínas insertas entre ellos. Por lo tanto, la podemos definir como una estructura lipoproteica, porque esos son sus principales componentes, lípidos y proteínas. Además, como también habíamos dicho, es una estructura fluida, no estática. ¿Ya? Los componentes presentan cierta movilidad entre ellos. Y por último, muy importante con relación a lo que vamos a estudiar, la membrana tiene una permeabilidad selectiva. Lo mismo que decir que es semipermeable. ¿Qué significa esto? Que permite el paso de algunas sustancias, pero no de otras. Selecciona las sustancias que pueden atravesarla, que pueden pasar a través de ella. ¿Ya? No es una estructura impermeable, porque la célula necesita comunicarse con el exterior, pero tampoco es permeable a cualquier tipo de sustancia, sino que es semipermeable, presenta una permeabilidad selectiva. ¿Ya? Esto es muy importante. Bueno, ¿por qué es tan importante la membrana? ¿Por qué centramos una clase en ella? Como acabamos de decir, la membrana selecciona las sustancias que pueden entrar o salir de la célula. Por lo tanto, una de sus funciones es controlar el paso de sustancias a través de ella, y de esta forma las sustancias que pueden entrar o salir de la célula. Separa además un medio químico, que es el del interior de la célula, de otro, que es el líquido extracelular. Como ven aquí en la imagen del lado, pueden tener, por lo tanto, diferente composición, y eso es fundamental en algunos casos. Por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso depende de esta diferencia de iones, de sustancias a un lado y a otro de la membrana. Y, muy relacionado con lo anterior, regula el contenido interno de la célula. ¿Ya? Regula lo que hay dentro de la célula, permitiendo que en función de lo que se necesita entren o salgan algunas sustancias. Puede ser de la célula, o todo esto también puede estar referido a cualquier organelo membranoso que está delimitado por una estructura, una membrana similar a la membrana que rodea a la célula. Bueno, ¿cómo vamos? Hasta aquí hemos visto la estructura, características y funciones de la célula, y ahora vamos a centrarnos ya en los tipos de transporte celular, es decir, de qué maneras las sustancias entran y salen de la célula. Y en relación a esto, se clasifican los transportes en dos tipos. Diferenciamos transporte pasivo y transporte activo. ¿Qué característica tiene el transporte pasivo? Bueno, se llama así porque, como vamos a ver a continuación, se produce siempre a favor del gradiente de concentración. ¿Y qué quiere decir esto? Que las sustancias, cualquier tipo de sustancia, cuando se mueve por transporte pasivo, lo va a hacer desde el lugar donde está más concentrado, como vemos aquí arriba en la imagen, hacia donde la concentración es mayor. Es decir, desde donde hay más de una cierta sustancia hacia donde hay menos. Ya en esta imagen de arriba, por ejemplo, vemos que distintos tipos de sustancias, de solutos, están más concentrados en la parte superior, que corresponde al exterior de la célula, y por lo tanto tienden a entrar a la célula de forma pasiva. Y como el transporte se produce a favor del gradiente, no se necesita energía para ello. ¿Ya? Dentro de ello, dentro del transporte pasivo, se diferencia también en distintos tipos, que vamos a ver con más detalle a continuación. La difusión o difusión simple, cuando el transporte se produce directamente a través de la membrana lipídica. La difusión facilitada, cuando lo hace a través de proteínas, de cualquiera de los dos tipos que tenemos aquí. Y la osmosis, que se refiere al paso de agua. Después tenemos el transporte activo. El transporte activo es aquel que requiere energía para producirse, la cual se representa, como ven en la imagen de más allá, como ATP, que es la molécula que utiliza la célula para obtener o almacenar energía. Entonces, esto puede ocurrir, se puede necesitar energía porque el transporte
se realice en contra del gradiente de concentración. Como ven en la imagen de allá, ese es el transporte a través de bombas o de proteínas. Tenemos una sustancia que la parte superior está menos concentrada y aún así, por transporte activo, se mueve hacia donde su concentración es mayor, es decir, en contra del gradiente de concentración. También tenemos otro tipo de transporte activo, que es el transporte en masa o mediado por vesículas, que se utiliza para transportar sustancias de gran tamaño. Y dentro de él se puede diferenciar entre exocitosis, que es la salida de material desde la célula, y endocitosis, que es la entrada de sustancias de gran tamaño al interior de la célula. Tenemos los dos representados aquí. De todas maneras, ahora vamos a ir viendo con más detalle cada uno de los tipos de transporte. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Saber que siguen ahí. Alejandro, Aura, ¿cómo están? ¿Van siguiendo bien la clase? Bueno, vamos a comenzar entonces con el transporte pasivo. ¿Ya? Y dentro de él veíamos que hay... Bien, chicos, gracias por responder. Dentro del transporte pasivo veíamos que diferenciábamos entre difusión, que es el paso de una sustancia, de un soluto a través de la membrana, y osmosis, que se refiere al paso de agua. Vamos a comenzar hablando de la difusión. Entonces, siempre que hablamos de transporte pasivo, como decíamos recién, nos referimos a un movimiento de moléculas que ocurren a favor del gradiente de concentración. Recuerden que esto significa que las moléculas pasan desde el lugar donde hay más cantidad hacia donde la cantidad es menor, ¿ya? Y esto se realiza sin necesidad de energía, por lo tanto no se consume energía en forma de ATP, que es esta molécula que la proporciona, ¿ya? Este transporte tiende a igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana y eso ocurre sin necesidad de aporte de energía. Dentro del transporte pasivo y concretamente de la difusión, distinguimos entre la difusión simple, que la tenemos aquí a este lado del esquema, que es aquella que ocurre directamente a través de la bicapa lipídica. ¿Y qué moléculas pueden transportarse de esta manera? Bueno, como tienen que atravesar directamente la membrana, tienen que ser sustancias que sean, por un lado, pequeñas y que además tengan una composición similar a la de la membrana, es decir, que sean liposolubles. Por ejemplo, tenemos los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, que pueden transportarse por difusión simple, y el alcohol. Ya lo vemos acá. Hay, sin embargo, otras sustancias que bien porque presentan carga o porque tienen un tamaño algo mayor y no son solubles en la membrana, no pueden atravesar directamente la bicapa y entonces necesitan de la presencia de proteínas. Necesitan atravesar la membrana utilizando las proteínas que están insertas en ella. En este caso hablamos de difusión facilitada, ya facilitada por estas proteínas que están en la membrana. Dentro de la difusión facilitada participan distintos tipos de proteínas. Por ejemplo, los canales iónicos, que permiten el paso de iones, que son átomos con carga. Por ejemplo, como ven ahí, el sodio, los iones sodio, potasio, cloruro, atraviesan a través de canales la membrana. Y también tenemos otro tipo de proteínas que modifican su forma para introducir o extraer sustancias y son las proteínas de tipo carrier o permeasas. De esta forma atraviesan la membrana, por ejemplo, la glucosa, ya que es el principal combustible celular, el azúcar que utilizan todas nuestras células para obtener su energía. Es transportado por difusión facilitada. Veíamos que dentro del transporte pasivo tenemos un tipo particular de transporte que es el que se refiere al paso de agua. Ahora hablábamos recién del paso de otras sustancias como los gases, la glucosa, iones. Ahora vamos a ver cómo el agua puede pasar también de un lado a otro de la membrana. ¿Ya? Bueno, como estamos hablando de transporte pasivo, la osmosis se refiere también al movimiento de moléculas de agua, pero a favor del gradiente de concentración, a través de una membrana que es semipermeable, ¿ya? Que en este caso va a permitir el paso de agua, pero no de las sustancias que están disueltas en ella.
Para estudiar el efecto de la osmosis es importante que diferenciemos 3 tipos de soluciones o disoluciones dentro de las cuales se puede encontrar la célula. En estos esquemas vemos en ese color como naranjo el contenido de una célula y en la parte, en el otro lado, color celeste, vemos el contenido de la disolución en la cual se encuentra la célula. Entonces, según eso, una célula puede estar presente en una solución hipotónica. ¿Qué significa hipo? Hipo es menor. Y lo que vamos a comparar es la concentración de las disoluciones. Entonces, si la célula está en una disolución hipotónica, quiere decir que la concentración de soluto en el medio externo a la célula es menor que en el interior. ¿Ya? Vemos aquí un determinado soluto que está representado por esas pelotitas verdes. Su concentración es menor en la disolución donde está la célula en comparación con el medio interno celular. Entonces, solución hipotónica, menor concentración. La célula se puede encontrar también en una disolución isotónica, como las bebidas isotónicas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la concentración de solutos es igual en la disolución comparada con el medio interno de la célula. Y por último, la disolución puede ser hipertónica. Hiper es alto, mayor. Entonces, la célula también puede encontrarse en una disolución en la cual el contenido de una cierta sustancia, de un cierto soluto, la concentración es mayor que en el medio interno. ¿Ya? Y vamos a ver ahora a continuación qué ocurre con el movimiento del agua en cada uno de estos casos. Bueno, vamos a ver entonces el efecto de la concentración de la disolución en la que se encuentra una célula, tanto para células animales como para células vegetales. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando, en los esquemas de arriba tenemos comparado el medio intracelular, es decir, del interior de la célula, con el medio extracelular? Vamos a ver cómo se produce el movimiento de agua. En el primer caso, que tenemos aquí al lado, tenemos una célula que se introduce en una disolución hipertónica, es decir, con una concentración de soluto mayor que su medio interno. ¿Qué ocurre entonces? Como el movimiento de agua se produce a favor del gradiente de concentración, si en el medio extracelular tenemos mayor concentración de soluto, quiere decir que la cantidad de agua es menor en el exterior. Entonces el agua se va a mover desde donde hay más agua, que es el medio interno, hacia donde hay menos agua, que es el medio externo. Por lo tanto, el agua, en este primer caso, en una disolución hipertónica, tiende a salir de la célula, hasta que se igualen las concentraciones en el medio interno y en el medio externo. ¿Qué ocurre en la célula animal? En este caso tenemos un eritrocito, un glóbulo rojo, cuando se produce salida de agua, por encontrarse la célula en un medio más concentrado. El volumen de la célula se reduce y la membrana se arruga, ya como vemos aquí. Pierden su forma característica los glóbulos rojos y quedan arrugados, deshidratados. En el caso de una célula vegetal, recuerden que, tal y como habíamos visto la semana pasada, por fuera de la membrana tenemos otra estructura que es la pared celular, que protege a la célula. Entonces, la forma general de la célula se va a mantener, pero va a salir agua también desde ella hacia el exterior y, por lo tanto, la membrana se va a separar de la pared y también se va a producir una deshidratación. Esta es la razón por la que cuando aliñamos una ensalada, por ejemplo, como saben, y transcurre un cierto tiempo, la lechuga o el tomate pierde el líquido y se ponen lacios, ¿ya? Esto se debe al proceso de osmosis. También la razón por la que una planta, a no ser que esté adaptada para ello, no puede crecer en suelos con un contenido muy elevado de sales, porque se produce la salida de agua desde las células, por lo tanto, la planta pierde su estado saludable, su estructura más erguida, hasta que puede llegar a morir. Ya.
¿Qué tenemos en la parte intermedia? El segundo esquema. Una célula, en este caso, es introducida en una disolución isotónica. Recuerden que isotónica significaba que la concentración es igual en el medio interno y externo. Entonces, si ambas concentraciones son iguales, quiere decir que no hay movimiento neto de agua. La cantidad de agua, puede haber movimiento de agua, pero la cantidad de agua que sale es igual a la cantidad de agua que entra. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con las células en este caso? Se mantienen tal y como estaban con su forma original. ¿Ya? Ahí vemos los glóbulos rojos con su forma característica como de disco bicóncavo, hundido por los dos lados. Y vemos, en el caso de la célula vegetal, que la membrana se mantiene en contacto con la pared celular y por lo tanto la célula se encuentra bien, en un estado normal. Y por último, ¿qué ocurre cuando tenemos una célula en un medio hipotónico? ¿Hay algún problema por ahí? ¿Muy complejo esto? Lo tienen que repasar si les cuesta un poco entenderlo a la primera, porque estas son preguntas muy recurrentes en las pruebas, ¿ya? Muy importante el efecto de la osmosis. Bueno, ¿qué ocurre en una disolución hipotónica? Si la concentración de soluto es menor en el medio externo que en el medio interno, el agua va a tender a entrar en la célula. Lo tanto, ¿qué ocurre en el caso de las células animales? Se produce una entrada de agua, la célula aumenta su volumen y puede llegar un momento en que la célula estalle, como ven en la imagen de allí, ¿ya? En el caso de la célula vegetal, tenemos la pared celular, como decíamos, que delimita la célula y que es una estructura más rígida, por lo tanto, la célula no va a estallar, pero sí que la membrana va a presionar sobre la pared celular y se va a producir igualmente la entrada de agua que se puede almacenar en la vacuola. Recuerden que era una estructura característica también de la célula vegetal que veíamos la semana pasada. Bueno, entonces, célula, tanto animal como vegetal en un medio hipotónico, se produce la salida de agua. Recuerden que se tienden a igualar las concentraciones. Célula en un medio isotónico, no hay movimiento neto de agua, y célula en un medio hipotónico, se produce la entrada de agua hasta la célula y por lo tanto el aumento del volumen. Ya, una pregunta a ver cómo vamos. Sobre lo que hemos visto hasta el momento, que es el transporte pasivo. Dice, entre los procesos de osmosis y difusión, existe la siguiente semejanza, es decir, ¿qué tienen en común? Alternativa A. Ambos se realizan en contra del gradiente de concentración. B. Permiten solamente el ingreso de sustancias a la célula. C. No requieren energía para poder realizarse. Y D. Participa activamente el núcleo celular. Ya vamos, Alejandro, Aura y no sé quién más está por ahí. A ver, ¿qué responderíamos para esta pregunta? Alternativa C, dice Alejandro. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué tienen en común los procesos de osmosis y difusión? D. A ver, tanto osmosis como difusión son dos tipos de transporte pasivo, ¿verdad? Que son los que hemos visto con más detalle hasta el momento. ¿Y qué característica tiene el transporte pasivo? La alternativa A dice que ambos se realizan en contra del gradiente de concentración. Esta sería falsa, ninguno la seleccionó, porque precisamente la característica del transporte pasivo es que ocurre a favor del gradiente de concentración. La alternativa B dice que permiten solamente el ingreso de sustancias a la célula. Tampoco es correcta porque todos no hemos clasificado los movimientos en función de si se refieren a la entrada o salida de sustancias. Hasta el momento pueden referirse al ingreso o a la salida. Alternativa C. No requieren energía para poder realizarse. Efectivamente, esta es la alternativa correcta. Muy bien, Alejandro. El transporte pasivo tiene como característica
no necesitar energía para llevarse a cabo. Por eso se conoce como transporte pasivo, porque al ocurrir a favor del gradiente de concentración es igual que cuando una sustancia cae. Para pasar de donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada no se necesita energía, no se necesita ATP. Muy bien, esa sería la alternativa correcta. La D no es correcta porque los procesos de transporte no dependen directamente de la actividad del núcleo celular. Si se fijan, no hemos hablado hoy nada del núcleo. Si bien el núcleo es una estructura que controla toda la expresión de todas las sustancias de proteínas en la célula, por lo tanto, controla el funcionamiento general de la célula, pero no participa activamente en el transporte, que está relacionado directamente con el funcionamiento y la actividad de la membrana. Bueno, continuamos ahora con el transporte activo. Dentro del transporte activo vamos a ver dos tipos, como comentábamos en el esquema inicial. Por una parte, vamos a hablar del transporte que ocurre en contra del gradiente de concentración, que se caracteriza por eso y que es mediado por proteínas de tipo carrier, igual que en el caso de la difusión facilitada, o que también se conocen como bombas en este caso. Y por otro lado, después vamos a hablar del transporte activo, que es el que se utiliza para transportar sustancias de gran tamaño. ¿Qué tienen en común ambos tipos de transporte activo? Que necesitan energía para llevarse a cabo. Bueno, en este caso, para el cual tenemos como ejemplo la bomba de sodio-potasio, que es una estructura que está presente en las células, fundamental en las neuronas, y que extrae sodio e introduce potasio, y por eso el nombre. Bueno, la principal característica de este tipo de transporte, bueno, veíamos, es que ocurre en contra del gradiente de concentración. Entonces, ¿qué vemos en este esquema? Que el sodio, esos iones Na que vemos ahí, representados por las pelotitas verdes, están más concentrados en el medio externo de la célula, que corresponde a la parte superior del esquema, están más concentrados que en el interior. Entonces, de forma pasiva, estos iones tenderían a entrar a la célula. El potasio, sin embargo, está más concentrado en el interior, en el citoplasma celular, y por lo tanto de forma pasiva saldría de la célula. Pero, como ocurre un movimiento un transporte de tipo activo, ocurre lo contrario. Esta proteína, esta bomba que tenemos ahí representada en color violeta, lo que hace es extraer sodio e introducir potasio. Utiliza una molécula de ATP que proporciona la energía y por cada molécula de ATP extrae 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio. ¿Qué consigue con esto? Mantener las diferencias de concentración a un lado y a otro de la membrana, que siempre el sodio esté más concentrado en el exterior y el potasio más concentrado en el interior. Ya entonces, transporte activo, movimiento en contra del gradiente de concentración. Para que ocurra este tipo de transporte en contra del gradiente de concentración, siempre necesitamos proteínas de transporte. ¿Ya? Proteínas de transporte de tipo carrier, también conocidas como bombas, porque el transporte activo no puede ocurrir directamente a través de la membrana. A través de la membrana las sustancias solo se mueven de forma pasiva a favor del gradiente. Bueno, y como decíamos, ¿qué se consigue con este tipo de movimiento? Mantener los gradientes de concentración. Es decir, mantener diferencias de concentración a un lado y a otro de la membrana. Que en el medio externo, en este caso, siempre haya más sodio y en el medio interno haya más potasio. ¿Ya? Y eso es fundamental, como les decía antes, por ejemplo, para que se pueda producir la transmisión del impulso nervioso. Porque este depende de que estos gradientes de concentración se inviertan en algunos instantes. Bueno, como decíamos al principio, todo tipo de transporte activo necesita energía. Depende del consumo de ATP. Es esa molécula que tenemos ahí representada que se disocia en ADP y fósforo inorgánico y libera energía necesaria para que la proteína pueda realizar el movimiento. Bueno, y nos queda por ver el otro tipo de transporte activo,
que se conoce como transporte en masa o mediado por vesículas. Es un tipo de transporte activo también porque necesita energía para llevarse a cabo, pero aquí lo que nos interesa no es el gradiente de concentración, si una sustancia está más concentrada en el medio interno o en el externo. Lo que caracteriza este tipo de transporte es que se utiliza para introducir o extraer sustancias de gran tamaño, de gran masa molecular. Veíamos al principio que dentro del transporte en masa diferenciábamos entre endocitosis y exocitosis. ¿Qué significa endocitosis? Que es un movimiento de entrada. Es el movimiento de materiales hacia el interior de la célula. ¿Ya? Endocitosis, entrada de sustancias a la célula. Y dentro de la endocitosis distinguimos entre fagocitosis y pinocitosis. Fagocitosis, como ven aquí, significa célula comiendo. Entonces, ¿qué caracteriza a la fagocitosis? Se refiere a la entrada de sustancias sólidas a la célula. ¿Ya? Por ejemplo, esto le puede servir a una célula para engullir, fagocitar desechos, bacterias, otros microorganismos, objetos grandes en general. ¿Ya? Y para ello invagina su membrana plasmática. Como ven aquí, la membrana engloba estas sustancias hasta que finalmente forma una vesícula que las introduce en la célula. Este tipo de transporte es característico de algunas células especializadas, como por ejemplo las células del sistema inmune, los leucocitos o glóbulos blancos, que tienen la función de eliminar las sustancias extrañas de nuestro organismo, como por ejemplo los microbios. Hay células de este tipo que son capaces de llevar a cabo fagocitosis, realizar fagocitosis, es decir, de captar sustancias del medio, introducirlas en su citoplasma y después los lisosomas, que veíamos el otro día que eran los organelos encargados de la digestión celular, digieren estas sustancias. Se transforman en sustancias sencillas que pueden servir como alimento a la célula. Bueno, eso respecto a la fagocitosis, que era célula comiendo. Y la pinocitosis, por el contrario, significa célula bebiendo. ¿Por qué? Porque se refiere a la entrada de sustancias disueltas desde el medio externo hacia el interior celular, la incorporación de fluidos. Entonces, el funcionamiento es similar, la célula también invagina su membrana, pero en este caso lo que entra son sustancias en disolución y este es un proceso que ocurre en todas las células para incorporar sustancias que le sirven como nutrientes. Ya aquí lo vemos con un video para que entiendan un poco mejor cómo es el movimiento que se produce en la membrana celular. Ven ahí cómo las sustancias se acercan a la membrana y esta modifica su forma hasta que se forma una vesícula que permite la entrada de las sustancias que estaban en el medio externo al interior celular. Bueno, y por último, ¿en qué consiste la exocitosis? Si endocitosis era entrada de sustancias, exocitosis significa salida de sustancias. Este es un mecanismo que ocurre en todas las células como forma de eliminar los desechos que producen las células a consecuencia de su actividad. Igual que nosotros tenemos que eliminar sustancias de desecho a través, por ejemplo, de la orina, las células también tienen que eliminar sustancias y lo pueden hacer por exocitosis. O también hay células que tienen como función secretar alguna sustancia de interés para el organismo. Por ejemplo, las células que secretan hormonas. Por ejemplo, células del páncreas que producen insulina también liberan esta sustancia por exocitosis. Entonces, aquí vemos un esquema donde primero se produce la entrada de esa partícula de color verde hacia la célula por endocitosis, concretamente fagocitosis. Después la sustancia es digerida en un lisosoma que procede del aparato de Golgi, recuerden que lo vimos también la semana pasada. Y, por último, las sustancias de desecho, los restos de la fagocitosis, de esta partícula verde que veíamos ahí, que podría ser, por ejemplo, un resto de una bacteria, esos restos salen de la célula por exocitosis. Quedan introducidos en una vesícula y la vesícula se dirige hacia la membrana hasta que se fusiona con ella y libera su contenido al exterior. Ya lo vemos aquí también con una animación. Eso es la exocitosis, la salida
de sustancias de la célula, sustancias que están englobadas en una vesícula, se dirigen hacia la membrana y son liberadas. Exocitosis. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Vamos a ver una nueva pregunta, ahora sobre transporte activo, y después ya vamos a resumir un poquito lo que veíamos en la clase y terminamos por hoy. Veamos la pregunta. ¿Qué característica tiene el transporte activo de sustancias a través de la membrana plasmática? Alternativa A, consume energía en forma de ATP. B, se realiza a favor del gradiente de concentración. C, ocurre directamente a través de la bicapa lipídica. Y D, un ejemplo de este tipo de transporte es la osmosis. Veamos. ¿Qué característica tiene el transporte activo? Que es el que hemos visto en esta última parte de la clase. ¿Cuál dirían que es la alternativa correcta? Alejandro, Aura, no sé todavía si hay alguien más escuchando. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Aura dice alternativa A. ¿Alguien más la apoya? ¿Qué caracteriza al transporte activo? Bueno, pues muy bien. Efectivamente, es la alternativa A la correcta. Transporte activo se caracteriza porque necesita energía en forma de ATP. Bien, Marión está de acuerdo también. Muy bien, transporte activo es el que requiere de energía. ¿Por qué? Porque no es correcta la alternativa B, entonces no se realiza a favor del gradiente de concentración, sino en contra del gradiente y por eso necesita energía. No ocurre directamente a través de la bicapa lipídica. Esto ocurre en el caso de la difusión simple, que es un tipo de transporte pasivo. Y un ejemplo del transporte activo no es la osmosis. La osmosis es un tipo de transporte pasivo. Entonces, muy bien, como han respondido, la alternativa correcta es la A. Bueno, y llegamos entonces al final de la clase. Recuerden que hemos visto, nos hemos centrado hoy en la membrana celular o plasmática, que es la estructura que delimita a todas las células. Comenzamos viendo cómo está organizada. Recuerden que veíamos que su componente principal es una bicapa de fosfolípidos, entre los cuales se insertan proteínas, y que en el medio externo tenemos también carbohidratos. Además teníamos otro lípido que es el colesterol en el caso de las células animales, pero fundamentalmente tenemos que recordar los fosfolípidos y las proteínas, que son los componentes que están siempre presentes. Y veíamos que la membrana es una estructura semipermeable, que por lo tanto permite la entrada y salida de sustancias, pero de forma selectiva. Entonces, veíamos que el transporte de sustancias a través de la membrana se puede realizar de diferentes formas. Transporte pasivo es aquel que se realiza a favor del gradiente de concentración y que por lo tanto no requiere energía, y el transporte activo es el que se realiza en contra del gradiente de concentración y requiere energía para ello. Dentro del transporte pasivo, cuando hablamos del transporte de solutos, lo denominábamos como difusión, y esta podía ser simple cuando ocurre directamente a través de la membrana o facilitada cuando lo hace utilizando proteínas, y la osmosis, que es el transporte de agua a través de la membrana. El transporte activo, sin embargo, el que requiere energía, puede ser mediado por proteínas carrier cuando es un transporte de solutos que ocurre en contra del gradiente de concentración, o mediado por vesículas cuando hablamos de transporte en masa de sustancias de gran tamaño. Y ahí diferenciábamos entre la endocitosis y exocitosis. Y dentro de endocitosis, fagocitosis o pinocitosis, dependiendo de si las sustancias que entran son sólidos o fluidos. Bueno, y ahora sí, aquí tenemos una diapositiva para mostrarles de qué vamos a hablar la próxima semana. El tema de la próxima clase va a ser el sistema digestivo. Que llegamos ya al final de esta clase, espero que les haya servido. Recuerden ir repasando los contenidos vistos y ejercitando, y nos vemos en otra ocasión. ¿Ya? Que estén muy bien.